¿Cómo están, chicos y chicas? Sean todos ustedes bienvenidos. Para el video de hoy tenía planeado subir otra cosa, pero dadas las circunstancias y de que en estos últimos 2 días pues solamente ha habido un tema en el mundo del fútbol, y eso es la Superliga Europea. Esta Superliga Europea tenía como fin básicamente el enriquecer a los que ya eran ricos. Equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, el Big Six de la Premier League, así como los tres equipos más importantes de Italia, pues eran los equipos fundadores de esta liga. Se pretendía que llegaran a 15 equipos, pero a final de cuentas parece que todo se ha calmado por el momento. ¿Y por qué digo por el momento? Pues es que esta historia ya había pasado en años anteriores. Probablemente muchos no se acuerden de algo que sucedió, si mal no recuerdo, en 1998-1999, y eso era el famoso G14. Y es que ese G14 tenía como finalidad básicamente lo mismo que vivimos en estos 2 días. Y era solventar a los equipos que eran los ricos en aquel entonces. De esos equipos que habían, 14 equipos en total, 7 son los que siguen manteniéndose en esta como que elite futbolera, ¿no? Era el Real Madrid, Barcelona, teníamos al Manchester United, teníamos al Liverpool, Juventus, Inter de Milán y el Milan. 7 equipos. Y el resto de los equipos que conformaban ese G14 eran el Porto, Bayern Múnich, por ejemplo. Estaba el Olympique de Marsella también, entre ese grupito de la elite, de la elite europea, pero pues se terminó por caer a final de cuentas. La finalidad de la Superliga es, como dije a un inicio, enriquecer a los que ya eran ricos. Básicamente los equipos como Real Madrid, Manchester United, Liverpool, pues han gastado pues, una millonada, ¿no? Han gastado bastantes para poder tener una plantilla llena de estrellas. Y bueno, Florentino con esta Superliga lo que pretendía era salvar, por así decirlo, al fútbol, cuando en realidad estaba haciendo completamente lo opuesto, lo estaba matando. Cosa que ya veremos después que la FIFA y la UEFA también han hecho cosas bastante turbias para terminar matando al deporte en sí. Vamos a ponerlo claro, Florentino Pérez no le interesa lo que pase con equipos medianos o chicos, lo que le interesa es salvarse a sí mismo. Eso es lo único que le interesa a él. Pues el Real Madrid tiene un déficit de 900 millones de dólares. Perdón, euros. 900 millones de euros. Que vaya, euros, dólares, lo que sea, es un déficit para un equipo tan poderoso como el Real Madrid. Es algo, pues, es estrepitoso lo que pasa con el conjunto merengue. Y no solamente el Real Madrid, también tenemos equipos como el Manchester United, Chelsea, bueno, el Chelsea tal vez no tanto, pero Liverpool también están ahí involucrados, que en realidad gastan más de lo que generan. No hay que ser un matemático o alguien súper inteligente como para entender que si estás gastando más de lo que estás ingresando, pues estás haciendo algo mal. Obviamente ellos lo saben, pero no les interesa. Lo que les interesa a ellos es generar más riquezas de las que ya tienen. Por eso se empezó a crear esta Superliga Europea. ¿A quiénes les interesan? Les interesan a Florentino Pérez y a los equipos ingleses que tienen dueños norteamericanos. ¿Y por qué me refiero a los que tienen dueños norteamericanos? Bueno, es que Florentino Pérez ha entendido que el fútbol no solamente es un deporte, también es un espectáculo. Y lo trata de generar como si fuese la NBA, la NFL o la Major League Baseball, donde pues tienen en una sola liga tienen a las mejores estrellas. Eso es lo que pretendía hacer con la Superliga, tener las mejores estrellas en una sola competición. Y es que seamos honestos, la única razón por la cual ligas como la NFL o la NBA tienen tantos ingresos y tienen a las estrellas que tienen es porque no hay una sola liga en el mundo que les compita en eso. A cambio, en el fútbol tenemos que en Italia juega Cristiano Ronaldo, en España juega Lionel Messi, en Inglaterra no se diga, tenemos a Kevin De Bruyne, tenemos al Kun Agüero, tenemos a Mohamed Salah, Sadio Mané, y la lista es interminable. Y otra parte, pues tenemos en Francia tenemos a Neymar, en Alemania tenemos a Lewandowski, o sea,
en el fútbol en sí las estrellas mundiales están repartidas en diferentes ligas y no las podemos ver todas en una sola. Y eso es lo que Florentino y este tipo de gente indeseable trataba de hacer, convertir el fútbol en algo más norteamericano, que estuviesen las grandes figuras en una sola liga. Y es que hay algo que tiene cierto Florentino, y es que la Champions League, la fase de grupos, muchos partidos son infumables. Siendo honestos, ¿quién se chutaba un Lokomotiv contra el SSK de Moscú? Nadie se lo chutaba, nadie quería ver un partido como ese porque la verdad no había ninguna figura que te pudiera llamar la atención. Y los partidos medio interesantes, pues sí, había unos que otros en fase de grupos, pero hasta ahí. La fase interesante comenzaba a partir de los cuartos de final en adelante. Y eso es culpa de la UEFA. ¿Se acuerdan del G14 que les mencioné a un inicio del video? Bueno, lo que pretendían esta bola de pseudo directivos de fútbol, porque al final de cuentas solamente les interesaba el billete, era protegerse y poder mantener al equipo en puestos de Europa siempre. Porque antes en la Champions League iba el campeón y subcampeón. Bueno, a un inicio iba nada más el campeón. Después, porque sabían que se estaban perdiendo de algunos equipos interesantes, pues empezaron a agregar campeón y subcampeón. Luego terceros lugares. Después cuartos lugares. Llegamos a un punto donde hasta un quinto lugar puede meterse a la Champions League. Y eso es lo que creo que no puede ser. No puede ser que un equipo que quede en quinto lugar pueda disputar la máxima competición a nivel de clubes, no solo en Europa, sino en el mundo. ¿Ok? Y el G14 era ese el fin que tenía, mantener a sus equipos en puestos de Europa. Así que por más mal que tuviese una temporada el Real Madrid, Barcelona, tendrían que tener una temporada verdaderamente asquerosa para no poder ir a la Champions League. Y eso es lo que el G14 prevenía, poder mantener a esos equipos en las zonas europeas para poder generar más billete y pues obviamente vender los derechos televisivos pues más caros. ¿Qué pasa? Pues es que la UEFA dobló las manos en ese entonces y permitió que entraran terceros y cuartos lugares, cuando la Champions debería ser una competición donde simplemente se enfrenten los mejores. Pero de eso hablaré un poquito mejor más adelante. Como les decía, la UEFA dobló las manos en ese entonces y permitió que entraran más equipos. Una vez que se dieron cuenta estos directivos que igual y la UEFA y la FIFA no eran tan importantes para poder tener un torneo, empezaron a generar este run run para poder crear la Superliga. Que si bien es cierto, era una idea, bueno, no era, es una idea bastante interesante. Creo que la Superliga en realidad lo único que atraía era por las figuras que tenía. Y me alegra un poco en que la UEFA y la FIFA hayan dictaminado que jugador que participara en esa competición no podría disputar partidos a nivel selección. Y eso es lo que lleva a el Mundial. El Mundial sigue siendo y va a ser, siempre será la competición que todo mundo quisiera ganar. Es la competición que todo mundo sueña con alguna vez participar. Ya a lo mejor no tanto ganar, pero participar, al menos estar en un Mundial, es lo que todo niño quisiera si llega a soñar con ser futbolista. La UEFA y la FIFA hicieron un buen trabajo ahí, se los acepto, pero ellos fueron los primeros en que empezaron a matar este deporte. ¿Se acuerdan cuando China empezó a adquirir jugadores muy buenos y los forraba de billetes y les ofrecía salarios descomunales y demás? Bueno, la FIFA se metió y a final de cuentas pues le bajó un poquito, ¿no? Le puso un tope a todo lo que sucedía en China. Pero se les olvidó todo el desmadre que tenían en Europa, porque no controlaron los mercados de fichajes, no controlaban los salarios que se estaban pagando. Un ejemplo, Florentino Pérez es un tipo que no quiere negociar tanto la salida de sus jugadores. Por eso las cláusulas de rescisión que tienen algunos jugadores del Real Madrid son absurdas, porque nadie las pagaría en su vida. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid a la Juventus por 100 millones de euros. Bueno, eso es porque negoció la Juventus con el Real Madrid. De no haber negociado,
tendría que haber pagado 1.000 millones de euros si quería contratar a Cristiano Ronaldo. Un jugador como Isco, que tal vez no es un jugador titular o tan relevante en el Real Madrid, bueno, tendrías que pagar 300 millones de euros si quisieras hacerte los servicios de él. Porque esa es la cláusula de rescisión que tiene. Y muchos equipos, por evitarse la negociación, preferían gastarse 100, 150, 200 millones en pagar la cláusula de rescisión del jugador. ¿Qué pasa? Pasa que se empieza a hacer un círculo vicioso donde los equipos ricos gastan y gastan y gastan y no tienen llenadera alguna. Y sí, probablemente con esta Superliga les iban a dar 10 millones esta temporada, pero la siguiente temporada van a querer 20 para poder pagar el fichaje de otro jugador, y en la siguiente van a querer 30, 40, 50, y van a seguir haciendo este círculo vicioso una y otra vez, y van a terminar creando después otra liga con un grupo más cerrado para poder siquiera tener los ingresos y poder fichar otra vez los jugadores que ellos quieren al precio que ellos quieren. La FIFA y la UEFA están mal, sí están mal, ¿verdad? Pero en ese mal hay un bien en común todavía, porque todavía tienes la posibilidad de ver equipos que tal vez no tengan los grandes presupuestos, pero pelean contra los equipos grandes del fútbol europeo y los eliminan o le sacan algún susto. Por ejemplo, el Atalanta de Bérgamo es un equipo que no tiene el presupuesto tan bañado como lo tienen otros equipos, como la Juventus. Y sin embargo, el Atalanta le ha dado sorpresa a equipos como el Real Madrid, como la Juventus en su liga, en la Serie A. Equipos, por ejemplo, como el Granada en la Europa League, ha sido una revelación estupenda porque es un equipo tan pequeño y con un presupuesto tan reducido que es increíble que se haya metido a zonas tan importantes en una competición como la Europa League. Ahora, si me preguntaran a mí si me gusta, si vería la Superliga Europea, pues claro que la vería, porque al final de cuentas estarían las mejores figuras en esa competición, y a quién no le gustaría ver a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi, a un Kevin De Bruyne. O sea, todos lo veríamos porque básicamente eso es lo que queremos ver, calidad. Pero honestamente en un grupo tan reducido no me parece. Ahora, no sé cuál fue como que el estándar para medir qué equipo sí entra y qué equipo no entra a la Europa League, perdón, a la Superliga. Por ejemplo, entiendo el Real Madrid porque pues, el Real Madrid es el equipo más grande de todo el mundo. Entiendo el Manchester United por la tradición que tiene, entiendo que esté el Manchester City por el dinero, Chelsea también, y eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es por qué demonios está el Arsenal. O sea, en verdad el Arsenal es potencia en el fútbol europeo. La última vez que el Arsenal fue relevante en el continente europeo, tenían a Thierry Henry como delantero y tenían a un jovencito Cesc Fábregas de 17, 18 años. Estamos hablando que eso es 2006. Esa fue la última vez que el Arsenal fue relevante y no ha ganado ni una Copa de Europa en toda su historia. No digamos del Tottenham. El Tottenham en 60 años no ha podido ganar ni siquiera una Copa Nacional. En serio, ¿quién demonios hizo esta lista para decir quién está invitado y quién no? Otro punto es Paris Saint-Germain. A muchos sorprendió que no viéramos al Paris Saint-Germain en esa lista, pero es porque tiene otro tipo de intereses. El Paris Saint-Germain tiene dueños cataríes, ¿ok? ¿Y dónde se va a realizar el próximo Mundial? En Qatar. Entonces, obviamente no le convenía al París meterse en un grupo que se iba a terminar peleando con la FIFA. Porque pues igual, y si se termina desarrollando esta Superliga Europea, a Qatar le terminan quitando el Mundial y ponemos en marcha el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2022. Entiendo los equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que estén buscando otro tipo de recursos para generar ganancias porque no tienen el respaldo como lo tienen el Manchester City y el Chelsea, por ejemplo, que ellos no dependen de una sociedad, ellos dependen simplemente de un dueño que tiene millones y millones y millones y que no le cuesta nada con gastarlos, saca 300 millones de su bolsillo y es el presupuesto para un mes si quieren.
pero es porque a ese tipo de dueños no les duele el derrochar el dinero así nada más. En cambio, el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que son equipos que dependen todavía de una sociedad de personas, pues obviamente les importa generar el mayor ingreso posible. Del Real Madrid está bien, el Barcelona aún no entiendo el por qué entró a esta Superliga, se supone que es todo lo contrario al Real Madrid y hoy demuestra que no lo es, hoy demuestra que es un Real Madrid pero vestido de blaugrana. Cuando el Barcelona antes se enorgullecía por tener este eslogan o esta frase, porque pues básicamente ya se quedó como un eslogan comercial que dice más que un club, se quedó en eso, en un eslogan, porque cuando hoy tenían la oportunidad de demostrar que eran diferentes al Real Madrid, demuestran que no lo son, y demuestran que son exactamente lo mismo, pero con colores blaugranas y que se llaman Barcelona, nada más. Es la única diferencia que puede haber entre los dos en estos momentos. A final de cuentas, esta no es una guerra entre buenos y malos, es una guerra entre avaros contra avaros. Los de acá querían dinero porque gastan y no saben cuidarlo, no saben invertirlo, no saben gestionar bien toda su riqueza. Y de este otro lado tenemos a unos avaros que no les interesa lo más mínimo el seguir apoyando equipos, simplemente quieren los derechos deportivos, quieren los derechos de transmisión para poder enriquecerse a ellos mismos. Y ahora, ¿cómo, al menos yo, desde mi punto de vista, cómo resolvería todo este problema? Muy fácil. En la Champions League, campeón y subcampeón. Nada más. No terceros lugares, no cuartos lugares, no. Campeón y subcampeón de cada liga europea. Así tendríamos un nivel un poco más elevado, más exigente si quieren. E inclusive, pues, a final de cuentas, lo que les importa es el dinero. Los derechos de transmisión que tendrían esos partidos, de lo que están ganando ahora, pueden duplicarlo posiblemente. Porque solamente tendrías a lo mejor del fútbol europeo. Después tal vez la Europa League. La Europa League, que es una liga, bueno, es una competición que honestamente nadie o muy pocos lo ven. Y creo que si a ustedes se los preguntamos ahora, ¿qué equipos son los que están en la Europa League en estos momentos? Muy pocos me van a poder decir cuáles son los equipos que están en semifinales. Yo creo que para la Europa League podrían ir los terceros y cuartos lugares. Y generarías algo más interesante. Imagínate ver a un Manchester City que no le fue tan bien en la temporada jugando a la Europa League. O un Real Madrid que tal vez no terminó en los primeros dos lugares y termina jugando la Europa League. Sería algo más interesante y ahora sí sería atractivo verla. Y quizá podríamos crear hasta dos competiciones más para generar vaya, para generar un poco más el fútbol de equipos de media tabla que puedan aspirar a jugar en Europa. A lo mejor la Superliga Europea termina siendo un torneo donde jueguen el quinto y sexto lugar. Y después creamos una, no sé, Copa Continental Europea o algo por el estilo. Y terminen jugando ahí séptimo y octavo. Y que los campeones de la Copa Continental, campeón y subcampeón, avanzan a la Superliga Europea. El campeón y subcampeón de la Superliga Europea avanza a la Europa League. Y campeón y subcampeón de la Europa League avanza a la Champions. Y de esa forma creamos ahora sí un fútbol un poco más interesante, sin perder este punto de vista que es incluirlos a todos, porque a final de cuentas eso es el fútbol, inclusión. Y podemos traer equipos que a lo mejor, no sé, un equipo de un pueblo de 10,000 habitantes termine jugando una final de Europa League contra, no sé, Chelsea, contra Benfica, Porto o algo por el estilo. Sería mucho mejor y créanme que varios aficionados estaríamos dispuestos a ver el partido en sí, ya no simplemente a partir de cuartos de final. Verlos completamente desde la fase de grupos hasta su final. Y de esa forma creo que ganarían todos, ganarían aficionados, ganarían dirigentes, ganarían los equipos, ganarían, vaya, es un ganar-ganar en todos los sentidos. Ese es mi punto de vista, no sé qué piensen ustedes. Como dije al inicio de este video, tenía planeado subir otra cosa, pero debido a estos embrollos que han pasado en el fútbol europeo, pues terminamos hablando de esto. Ojo, la Superliga Europea no está muerta, está suspendida, está en un coma, está simplemente descansando. Ya pasó una vez en 1998 con el G14 y pues está pasando 20 años después, 20 y tantos años después, ahora con esta Superliga Europea.
que no les extrañe que después del Mundial de Qatar 2022 vuelva a generar este ruido, pero esta vez incluidos equipos como el Paris Saint-Germain, que dinero tienen de sobra. Pero bueno, en un futuro no muy lejano volveremos a tener esta conversación de grandes equipos queriéndose separar de la FIFA y de la UEFA. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Acá abajo en los comentarios ponme si tú crees que esta Superliga Europea vendría bien para los equipos, si la verdad es un experimento que no vale la pena siquiera pensar, no lo sé. Pónmelo todo acá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.